Vamos a tratar el tema en este vídeo sobre cuerpo de las fracciones de dominio entero y sus propiedades. La suma. Definimos la suma en el cuerpo de las fracciones como un conjunto Q cruzado con un conjunto Q. El resultado de esta operación va a dar dentro del mismo conjunto Q. De la siguiente manera. Para todo A sobre B, C sobre D que pertenecen al conjunto Q, tal que la fracción A sobre B adicionado con C sobre D va a ser igual ¿a quién? A A por D más B por C sobre B por D. Esto vendría siendo el cuerpo de la suma, o sea, la definición de suma. Ahora vamos con el producto. Definimos el producto a una multiplicación en el cuerpo de las fracciones como para todo A sobre B, C, D que pertenecen a Q, tal que la fracción A sobre B multiplicado por otra fracción C como sobre D me va a dar A por C y B por D. Esto vendría siendo la definición del producto en el cuerpo de la fracción. La distributiva o la distributividad se demuestra que el producto es distributivo respecto a la adición. Esto hace que la estructura, un conjunto Q con la adición y el producto, quede dotado de una estructura de cuerpo. Vamos a demostrar la primera ley, ley de composición interna, por la suma. Para todo A, B, C, D, E y F que pertenecen al conjunto Q, tenemos elementos del conjunto Q, tal que la adición de A sobre B más C sobre D va a ser igual ¿a quién? A E sobre F. Y aquí tenemos la definición de la suma en Q. Sean A, esto va a ser igual a A sobre B. B va a ser igual a C sobre D. C va a ser igual a E sobre F. Y, este es el símbolo I en matemática, B, la D, y F son elementos diferentes de cero. ¿Por qué diferente de cero? Porque no se da la división por cero en este caso. A más B es igual a C. 1, la adición. Entonces, A sobre B más C sobre D va a ser igual a E sobre F. Y esto es estamos sustituyendo esta suma por esta fracción. Sustituyendo en 1. Entonces, la suma de la fracción AB más CD es igual a A por D más B por C, luego B por D. Esto se llama adición en Q. Luego tenemos A sobre B más C sobre D es igual a E sobre F por definición. Por lo tanto, se cumple la ley de composición interna en el conjunto conjunto Q. Vamos a demostrar la segunda propiedad del cuerpo de las fracciones, que es la propiedad asociativa. Dice así, la suma para todo A, B, C
D, E, F que pertenece al conjunto Q, tal que la fracción A sobre B más C sobre D más E sobre F es igual a sobre B más C sobre D más E sobre S. Asociamos el primer par CD más adicionado con F, asociamos al segundo par del otro miembro de la igualdad ABCD. Ajá. Esto se llama y luego el resultado de lo asociamos con lo que está por fuera del paréntesis en ambos miembros de la igualdad. Sean A igual a B, B igual a CB, D, y C igual a F, y B de F es diferente de 0, como se ven aquí. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la asociatividad en los números enteros. A más B más C es igual a más B más C. Asociamos B con C, la adición de este par de elementos, y luego asociamos el otro extremo de la igualdad A sobre B, a B. Entonces tenemos la asociación en 1, que sería asociativa en C. Luego, entonces, ¿qué tenemos entonces? A sobre B, vamos a sustituir, más C sobre D, más E sobre F. Esto va a ser igual ¿a quién? A sobre B más C sobre D. Asociamos estos par de fracciones y esto va a ser más E sobre E. Y aquí ponemos sustituyendo en 1. Si nosotros tomamos el primer miembro de la igualdad, vamos a llegar acá. Y si nosotros desarrollamos este producto, esto que está acá, vamos a llegar atrás. Eso es lo que vamos a hacer en esta demostración. Voy a comenzar de esta parte, de este primer miembro, y voy a llegar a aquella parte. Tengo A sobre B más C sobre D más E sobre F. Esto va a ser igual. Voy a desarrollar lo que tengo acá. A sobre B más, hacemos la adición acá del cuerpo de las fracciones. Entonces ponemos acá, pasamos una rayita. Tenemos que C multiplica F más D multiplica F como numerador. Y abajo tenemos D que multiplica F. Y esto sería, esta parte que va acá, es adición en Q. Justificamos esta parte como la adición. Ahora arrancamos acá. Aquí hacemos este con este y este con este. Entonces tenemos acá A que multiplica, vamos a quitarle esto, AD F más B que multiplica ACF más DE. Y abajo tenemos a B que multiplica ADF. Y aquí tenemos lo que llaman adición en Q. Vamos a acomodarnos por aquí. Luego tenemos, esto va a ser igual A que multiplica DF y asociamos a DF. A D por F más B que multiplica C, la distributiva, y F por fuera, más D que multiplica A. Y aquí abajo tenemos
B de F. Y aquí tenemos distributiva y asociativa en distributiva y asociativa en Z. Luego pasamos la línea aquí y tenemos AD más BC F más DE. Y abajo colocamos B D F, y esto se llama distributiva en Z. Continuamos con el desarrollo del ejercicio. Luego abordamos esta parte que está acá. AD más BC sobre BD más EF. Y aquí tenemos una adición en Q. Luego viene AB más CD más EF. Y aquí tenemos adición en Q. Adicionando en Q. Luego viene AB más CD, asociamos, más EF. Y aquí tenemos por definición. Hemos llegado aquí, empezamos de esta parte y llegamos a esta parte. Empezamos de esto de acá. Y lo tenemos. Cuando hicimos la demostración, nos fuimos desarrollando el ejercicio y llegamos a esta parte que es donde queremos llegar, a la definición del cuerpo de las fracciones para la. Entonces vamos a demostrar la parte de existencia de elementos neutros en el cuerpo de las fracciones. Y tenemos aquí la suma. Para todo A, B que pertenece al conjunto Q, existe un E que pertenece al conjunto Q tal que A sobre B más E es igual a sobre B. Entonces tenemos acá A es igual a sobre B, E es igual a E sub 1 sobre E sub 2 y E es igual a 0, E sub 1 es igual a 0 y E sub 2 es igual a 1. Entonces tenemos, ¿qué tenemos aquí? A más E es igual a A en 1, entonces A vamos a sustituirlo por A sobre B más, y E lo vamos a sustituir por aquello, E sub 1, E sub 2, esto va a ser igual a 100, A sobre B. Y aquí le ponemos sustituyendo en 1. Entonces tenemos que A sobre B más E sub 1 sobre E sub 2, esto va a ser igual, pasamos la línea aquí, A por E sub 2, A por E sub 2 más B por E sub 1 y B que multiplica a E sub 2. Y aquí tenemos la adición en Q. Luego tenemos A por E sub 2 venía siendo A por 1. Entonces sería igual a ¿quién? A por 1 igual a A. Más B por E sub 1 que es igual a 0, como lo hemos declarado allá arriba. Entonces B por 0 es igual a E, porque es igual a 0. Ajá. Entonces, sobre B por B sub 2 tenemos acá B, porque B por 1 es igual a B. Y aquí tenemos adición en Z.
Vamos a... Luego tenemos acá, que tenemos acá A más 0, o sea, es igual a A, y B es igual a B. Y aquí tenemos, entonces, aquí tenemos que la sumatoria A sobre B viene siendo igual a, tenemos acá que A sobre B más E es igual a A sobre D, por definición. Que es lo que queríamos demostrar en la definición que tenemos acá. Hemos llegado a la conclusión de esto, que es lo mismo que tenemos acá en definición acá. Por lo tanto, se cumple elemento neutro cumple elemento neutro en Q. Vamos con la cuarta propiedad del cuerpo de las fracciones. Existencia de elementos simétricos. Con la suma para todo A, B, C, E que pertenecen al conjunto Q, existe un menos A que pertenece al conjunto Q, tal que la fracción A sobre B más la adición de con menos AB me va a dar un resultado E. Sean A igual a A sobre B y menos A es igual a menos A sobre B. Tenemos la adición de A más menos A me va a dar E, es decir, que E viene siendo el elemento 0. Entonces, tenemos acá, vamos a sustituir esto, A sobre B más menos A sobre B es igual ¿a quién? A E. Sustituyendo en 1. Ahora bien, A sobre B más menos A sobre B es igual ¿a quién? A por B más B por menos A y B por B. Y esto tenemos acá adición en Q. Luego tenemos acá, pasamos la rayita y hacíamos la propiedad conmutativa. A, B más menos A por B sobre B sobre B por B. Y aquí tenemos conmutativa en Z. Luego nos vamos para acá. Pasamos una raya aquí. Y tenemos A más menos A por B. Y aquí tenemos B sobre por B. Y esto sería, luego tenemos A más menos. Esto sería A menos B tenía E más B. Y aquí tenemos B que multiplica B. Esto sería simétrico aditivo. Luego me queda, me queda E sobre B. Y es sobre B, ya que E, el par EB es equivalente a 0, 1 igual a E. Entonces tenemos acá que esto viene siendo igual a E. Entonces tenemos A que es por la definición. Por definición, como lo teníamos acá arriba.
Y hemos demostrado, por lo tanto, se cumple simétrico en Q. Hemos demostrado la existencia de elementos simétricos. En esta propiedad, la número 5, corresponde a propiedad conmutativa. Vamos a desarrollar la propiedad conmutativa de la siguiente manera. Vamos a definirla. Para todo ABC D que pertenece a Q, al conjunto Q, tal que A sobre B más C sobre D va a ser igual a CD más A sobre B. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Está de esta forma, le dimos la vuelta y quedó de la otra forma. Es como que uno agarra una moneda, está por cara y cae por sello. Sello, cara, cara o sello. Esta es la definición del cuerpo de las fracciones para la suma. Sean A igual a A sobre B y sea B igual a CD. Y B y D es diferente de 0. Ahora tenemos la adición. A más B es igual a B más C. Esta vendría siendo en 1, que es la copropiedad conmutativa. Ahora, entonces, vamos a demostrar esto. Tenemos A sobre B más C sobre D. Esto va a ser igual a C sobre D más A sobre B. Esto sería sustituyendo en 1. Sustituyendo en 1. Seguimos. Tenemos A sobre B más C sobre D. Esto va a ser igual a C lo multiplicamos con B más D por A. Acá. A por D más B por C. Pasamos la raya, B por A. Y aquí tenemos adición en Q. Luego viene, ¿qué es lo que viene ahora? Hacemos una conmutativa y multiplicativa. Vamos a tirar esto por acá, B, C más A, D sobre ¿qué? Sobre DB. Perfecto. Vamos a poner esto más bonito aquí. D, palito acá. D, ahora sí. D, hacemos la vuelta acá también. D, D. Conmutativa, mutativa y multiplicativa en Z. Z. Vámonos por allí entonces. ¿Qué tenemos acá? Pasamos la rayita acá. Tenemos, pasamos la rayita acá. Tenemos acá, voy a copiar lo mismo que tenía ahí para que trabajemos bien. B, C más AD. Y tenemos D, D. Esto va a ser igual, lo mismo que tenemos atrás. Vamos a hacer lo siguiente. C, D, más C, D, más A, B. Y aquí tenemos adición en Q. Y entonces, A sobre B más C sobre D es igual ¿a quién? A C sobre D más A sobre B. Por definición. Y hemos llegado a la parte de la definición que tenemos acá. Por lo tanto, se cumple propiedad conmutativa en Q. Hemos tenido la demostración número 5. La propiedad número 6 dice distributiva de la multiplicación respecto a la adición en Q. La definición de esa propiedad dice así: para todo A, B, C, D, E, F que pertenece a Q, tal que A partido con B por una suma de C, D más E, F va a ser igual
AB multiplicado por CD más AB multiplicado por EF. AB multiplicado por EF. Esta es la definición de distributivo. Ahora bien, sean A igual a sobre B. B es igual a C sobre D. Y T es igual a E sobre F. Y B, D, F es diferente de T. ¿Qué tenemos? La distributiva de A por B más C. Esto va a ser igual a multiplicado por B distribuido por B más A distributivo por C. Y aquí tenemos 1 distribuido en Z. Esta es la distributiva en Z. Ahora bien, entonces, vamos a hacer la sustitución. A sobre B por C sobre D más E sobre F. Distribuimos acá, este por este y este por este. Esto va a ser igual a por CD más A sobre B por E sobre E. Ahí tenemos la distributiva. Y esto le decimos que es sustitución, sustituyendo en 1. Luego tenemos, si empezamos por aquí, llegamos acá, y si empezamos por acá, llegamos acá. Vamos a empezar de aquí para allá. A sobre B, que multiplica la C sobre D, más E sobre F. Esto va a ser igual a A sobre B. Y aquí hacemos la adición en Q. C que multiplica a F más D que multiplica y D que multiplica a F. Tenía no es y al revés la cosa. E, D. Ok. Esto va a ser, tenemos acá, esto multiplica esto y esto multiplica esto. Entonces tiramos la rayita acá y le ponemos adición en Q. Luego tenemos acá A que multiplica a lo que está arriba, C, F más E, D. Y B que multiplica a D, F. Y esto se llama multiplicación en, hacemos la rayita acá y tenemos, asociamos a A con C, dejamos a F por fuera del paréntesis, más A con E y dejamos a D por fuera del paréntesis. Aquí tenemos B, lo asociamos con D y dejamos a F por fuera. Pero aquí le vamos a agregar un atributo más. Y esto sería distributiva y asociativa en Z. Ajá. Luego tenemos pasamos acá y decimos, pasamos la cosita acá
y abrimos un corchete, AC F más AE de, tenemos el corchete acá, esto y ponemos la B acá, este multiplica esto. Y aquí tenemos B de F, entonces tenemos aquí multiplicación en Q. Luego tenemos AC de F o F de F más de B, que este lo vamos a poner, pero lo vamos a asociar, de B, y quedaría A, E. Y aquí ponemos B, D, y ponemos, hacemos también aquí la vuelta, B, F. Y esto le llamamos distributiva y conmutativa en Z. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué nos queda allí? Esto va a ser igual a C sobre BD más AE sobre ¿qué? Sobre DF. Y esto lo llamamos adición en Q. Luego tenemos, tengo que borrar por aquí, para que me quepa. Voy a borrar por aquí para que me quepa. Luego tenemos, separamos aquello, A sobre B sobre B por C sobre D más A sobre B por E sobre E, a donde tenemos que llegar, a la definición. Entonces, A sobre B que multiplica a C sobre D más E sobre F es igual a E que multiplica a B, A sobre B que multiplica a C sobre D más A que multiplica a B, E por F. Por lo tanto, se cumple distributiva. En Q. Y terminamos. Con esta demostración llegamos a donde llegamos, a que esta operación, esta estructura es un cuerpo.